La guerra de Irán se está poniendo al rojo vivo y el conflicto llega a uno de sus puntos más decisivos. Trump proclama la aniquilación militar de Irán y redobla su apuesta bélica pese a las dudas internas en Estados Unidos. El relato presidencial dibuja una campaña quirúrgica y eficaz, pero esto no disipa algunas incertidumbres estratégicas. En un discurso televisado a la nación que marca un punto de inflexión en la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, proclamaba lo que describió como una victoria rápida, decisiva y abrumadora de las fuerzas estadounidenses en apenas 4 semanas de ofensiva bajo la denominada Operación Epic Fury. Un mensaje de tono triunfalista que, sin embargo, contrasta con las crecientes dudas dentro y fuera de Estados Unidos sobre el rumbo y el coste real de la guerra. Esta noche la marina iraní ha desaparecido, su fuerza aérea está en ruinas, sus líderes, la mayoría terroristas, están muertos. Así lo afirmaba Trump desde la Casa Blanca en una intervención cuidadosamente coreografiada para proyectar control y superioridad. Según el mandatario, la capacidad del régimen para lanzar misiles y drones ha sido dramáticamente reducida, mientras sus fábricas de armamento y plataformas de lanzamiento están siendo destruidas pieza por pieza. El relato presidencial dibuja una campaña quirúrgica y eficaz, pero como ha ocurrido en conflictos anteriores, la contundencia de las declaraciones no disipa las incertidumbres estratégicas. De hecho, el propio Trump introdujo una de ellas horas antes del discurso, en una entrevista con Reuters, al minimizar la importancia del uranio enriquecido iraní, uno de los ejes tradicionales del conflicto, al afirmar que se encuentra tan profundo bajo tierra que ya no le preocupa. Las afirmaciones suponen un giro respecto a sus propias palabras de la semana pasada, cuando insistían que Washington quería no solo frenar el enriquecimiento, sino también hacerse con ese material. Expertos en seguridad señalan que recuperar ese uranio implicaría operaciones terrestres complejas, algo que la administración ha evitado confirmar públicamente. Una guerra sin petróleo, pero con petróleo de fondo. En su intervención, Trump trató de desligar la ofensiva de cualquier interés energético. No necesitamos su petróleo, somos totalmente independientes de Oriente Medio. Sostuvo al tiempo que justificaba la presencia militar como un acto de apoyo a aliados estratégicos. Sin embargo, la evolución de los mercados y la geopolítica energética cuentan otra historia. La guerra ha provocado la mayor disrupción de suministro global en décadas tras el cierre de facto del estrecho de Hormuz por parte de Irán, un paso crítico por donde transita cerca de 1/5 del petróleo mundial. Aunque los precios han caído levemente por debajo de los $100 durante el discurso, una señal de confianza de los mercados en una eventual estabilización. Analistas advierten de posibles, en este caso, escaseces en Asia y posteriormente en Europa si el bloqueo se prolonga. En paralelo, la administración estadounidense ha reforzado su control sobre las exportaciones petroleras de Venezuela tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en enero, un movimiento que añade una dimensión hemisférica a la estrategia energética de Washington. Trump reiteró que uno de los objetivos centrales de la operación es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. Ahora son incapaces de hacerlo, aseguraba. No obstante, la necesidad de continuar los ataques durante al menos 2 semanas más, como él mismo anunció, sugiere que la amenaza no está completamente neutralizada. El presidente también negó que el objetivo sea un cambio de régimen, pese a que esa posibilidad fue mencionada por su propia administración en las primeras fases del conflicto. La rectificación responde, según fuentes diplomáticas, al temor de abrir un escenario de ocupación prolongada similar al de Irak. Para justificar la intervención ante la opinión pública, Trump apeló a un argumento económico y doméstico: la guerra como inversión en el futuro de las familias estadounidenses, un encuadre que busca trasladar los beneficios estratégicos a la vida cotidiana de los ciudadanos, aunque no todos parecen convencidos. Una opinión pública dividida.
Las últimas encuestas reflejan un país lejos del consenso. Sondeos recientes de medios como Gallup y Pew Research Center apuntan a una opinión pública fragmentada. Entre un 45 y un 50% de los estadounidenses respalda la operación militar, mientras una proporción similar expresa rechazo o preocupación por una escalada prolongada. El apoyo es más sólido entre votantes republicanos, donde supera el 70%, pero cae significativamente entre independientes y demócratas, muchos de los cuales temen un conflicto abierto de larga duración. Además, más del 60% de los encuestados considera que la guerra podría tener efectos negativos en la economía nacional, especialmente si se disparan los precios de la energía o se amplía el despliegue militar. En este contexto, el discurso de Trump parece diseñado no solo para adversarios externos, sino también para una audiencia interna cada vez más escéptica. Cifras controvertidas y guerra informativa. Otro de los puntos más polémicos de la intervención fue la cifra de 45.000 muertos que Trump atribuyó a la represión interna del régimen iraní. Antes del inicio de la ofensiva, el presidente no aportó fuentes y la estimación supera ampliamente otros cálculos disponibles. Investigaciones previas como las publicadas por The Guardian sitúan el número en torno a 30.000, mientras que otras organizaciones manejan cifras menores. La opacidad informativa en Irán dificulta la verificación independiente, convirtiendo las cifras en un campo más de la batalla narrativa que acompaña el conflicto, entre la victoria declarada y la incertidumbre. A pesar del tono categórico del discurso de la pasada noche, la guerra dista de estar cerrada. La insistencia en que las operaciones continuarán como nunca antes en las próximas semanas apunta a una campaña aún en curso con objetivos que siguen evolucionando. Trump ha querido presentar Operación Epic Fury como una demostración de fuerza sin precedentes, capaz de redefinir el equilibrio regional. Pero la historia reciente sugiere que las victorias rápidas en el campo de batalla no siempre se traducen en estabilidad duradera. Mientras Washington proclama avances, el mundo observa con cautela. Y en casa una pregunta persiste: ¿cuánto costará en términos económicos, políticos y humanos una guerra que el presidente ya vende como inversión de futuro? Bueno, cómo se está poniendo todo y cómo está cambiando el campo de batalla. Está claro que en las declaraciones de Trump pues se ha visto a una persona muy optimista en ese sentido, pero por otro lado también no se sabe a ciencia cierta si verdaderamente esto va a durar 2 o 3 semanas o si dentro de 2 semanas nos va a decir que esto se va a ampliar otras 2 semanas, ¿eh? Pero también hay otra cosa que hay que analizar y creo que es bastante importante. Primero es que todo esto le va a poder costar las elecciones a Trump del midterm de noviembre, si esto no se encauza por buenos cauces, valga la redundancia. Pero también hay que seguir analizando todo esto porque, por un lado, el discurso del régimen iraní que está intentando proyectar fortaleza cuando, según los norteamericanos y los israelíes, les han golpeado duramente, pues sobre todo militarmente, las altas esferas de los ayatolás, que ha caído muchísima gente de poder. Entonces, claro, pues el problema de todo esto es que las informaciones que llegan de Irán son muy limitadas, porque este régimen precisamente, cuando empezaron a recibir golpe tras golpe, lo primero que hicieron fue cortar cualquier tipo de comunicación para que su pueblo no supiera verdaderamente pues todos los golpes que les están asestando, porque es evidente que una vez que se haya confirmado, como se confirmó, de que el 80% de los sistemas de defensa aérea en Irán estaban destruidos o inutilizados, pues ahí ya prácticamente está cayendo todo porque no tienen sistemas para, en este caso, poder frenar los ataques. Y hasta donde se tiene constancia, ni Rusia, ni China, ni ningún otro país les ha aportado lo que es en ese sentido sistemas de defensa aérea, algo que sería crucial para que este régimen pueda mantenerse.
Y bueno, también por último deciros una cosa. Esto no va a ser una victoria para Trump hasta que no caiga esta cúpula, porque al final las raíces están envenenadas de lo que está pasando en Irán. Hasta que no caiga ese régimen dictatorial, el mal va a seguir. O sea, probablemente ahora con todos estos golpes van a estar callados 1 año o 2 años, pero dentro de nada saldrán otra vez, porque al final, como hierba mala, pues siguen creciendo. Entonces, ¿tardarán en recuperarse? Sí. Que si se recuperan, ¿van a seguir haciendo de las suyas? También. Por lo tanto, yo consideraré personalmente una victoria de Estados Unidos cuando se produzca la caída de este régimen y cuando se produzca la democratización de Irán, no solo para el pueblo iraní, sino sobre todo para la estabilidad de Oriente Medio, porque sabemos perfectamente que estos ayatolás llevan sistemáticamente durante muchísimos años desestabilizando pues todo lo que es esa región a través de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, de otras milicias. Y bueno, señores, pregunta abierta, ¿creéis que estamos ante el final ya de la caída de este régimen iraní? Porque claro, mucho se está hablando de todo esto. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.